Las Iglesias de Cristo presentan Sacrificio Perfecto. Soy sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Gracias por prestarnos su atención. Estamos para servir. Por favor, contáctenos por uno de los medios que aparecen al final de esta transmisión. Hola amigos, que el Señor les siga bendiciendo. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares para esta nueva entrega de la serie Sacrificio Perfecto. Estamos considerando todo lo que le costó al Padre Celestial enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros como pago por nuestras culpas. Nosotros deseamos de todo corazón que este proyecto de las campañas evangelísticas digitales surtan el efecto que Dios desea, de llegar a sus vidas, de bendecirles, de transformarles y de convertirnos a todos nosotros en vasos útiles para la gloria del Señor. Para que esto sea posible, siempre es necesario que vayamos en oración al Padre, y es lo que le pedimos ahora, que por favor nos acompañen a orar. Oremos. Querido Señor Dios Todopoderoso, bendecimos tu nombre en esta hora, reconocemos tu magnificencia, tu grandeza, y que dependemos enteramente de ti. Querido Señor, te damos gracias porque has provisto un medio para que podamos ser salvos, cosa que por nosotros mismos no es posible, pero sí gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, llega a los corazones, llega a las vidas, llega a los hogares que están en necesidad de ti en este momento tan convulso y oscuro de la humanidad. Ayúdanos a ver la luz que emana de tu santo trono de justicia. Nos ponemos en tus manos en este momento y pedimos tu bendición. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, queremos compartir una porción de la palabra del Señor en este momento, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 16, versículo 33. Allí está hablando el mismo Señor Jesucristo y nos dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Qué gloriosa esperanza! En este momento en que tanto lo necesitamos, saber que si Cristo venció, nosotros también podemos vencer. Pero ¿cómo venció Él? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Cuánto significó esto? Es de lo que se trata la entrega del día de hoy. Pero antes vamos a deleitarnos con una hermosa canción espiritual para la gloria del Señor. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal.
la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Usted está viendo Sacrificio Perfecto. Como soy sin más decir que a otro yo no puedo ir. Preciosa alabanza para la gloria del Señor. Amigos, si ustedes tienen el deseo de ponerse en contacto con nosotros, si necesitan la oración, por favor tengan la confianza de llamarnos, de escribirnos en cualquiera de los medios que aparecen a través de sus pantallas. Para nosotros sería un alto honor poder compartir esta palabra de vida con cada uno de ustedes. Durante el desarrollo de este programa seguirán apareciendo esas vías de contacto. Esperamos que ustedes puedan llamarnos cuando así gusten. Los cursos bíblicos que ofrecemos, como todo en las iglesias de Cristo, son enteramente gratuitos. Solamente necesitamos el favor de su atención. Y ahora sí preparamos nuestros corazones para recibir el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Vamos a ver con nuestro hermano Josué Pérez, nuestro expositor de esta entrega, de qué manera nuestro Señor Jesucristo pudo vencer en la cruz. Para nosotros parecería una paradoja realmente que una persona manando sangre en una cruz, cansado, adolorido, a punto de morir, haya vencido. ¿Cómo es posible esto? Vamos a verlo con nuestro hermano Josué Pérez. Pongamos atención. Muchas gracias, hermano Franklin Gómez. Les invito, amigos y hermanos, a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo 20, el verso 28. Nos dice así a la letra: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Me animo a preguntarte, ¿qué entiendes por la palabra valor? ¿Qué llega a tu mente por la palabra costo? ¿Alguna vez ha llegado a tu vida un objeto que entiendes el valor, precio o costo no se corresponde con la utilidad de dicho producto? Te comparto algunos ejemplos para que me entiendas mejor. En pantalla puede ver la foto que a simple vista parece un jarrón de porcelana. Sin embargo, no es una pieza sencilla. En el año 2010, este jarrón fue encontrado en el ático de una vieja casa a las afueras de Londres. Esta pieza, al ser valorada por especialistas, se determinó que era porcelana china, perteneciente al emperador Qianlong de la dinastía Qian del siglo XVIII. Se procedió a subastar por los expertos, alcanzando un valor de $66 millones. Ese simple jarrón, un costo de $66 millones. Por ejemplo, la otra imagen, ¿qué te parece? ¿La conoces? Sí, me imagino que reconoces el icono de la manzana mordida. Corresponde a la empresa Apple. En la actualidad, el precio de sus acciones antes del desplome de la economía actual ascendía a $833,25 mil millones. La empresa que comenzó en el garaje de los padres de Steve Jobs. El concepto valor, precio, costo tiene acepciones e implicaciones diversas, donde interactúan la economía, la filosofía, la ética. En fin, todas ellas apuntan a reconocer en un producto, en un artículo, en una persona que presenta características de dedicación, entrega, perfección, desarrollo y esfuerzo. Una combinación para darle el valor a ese producto. ¿Has pensado, amigo, amiga, alguna vez en la salvación de tu alma? ¿Acaso tu salvación tiene un costo? ¿Tendrá algún valor? ¿Sabes cuál es el costo de ese producto llamado salvación? Te queremos solicitar unos minutos de tu apreciado y valioso tiempo para que nos permitas, bajo una óptica bíblica y con aportes médicos,
compartir nuestras pláticas bajo el título A Precio de Sangre. Es lo que vamos a compartir en este tiempo. Y sí, la palabra salvación, cada tilde está repleta de sangre, pues durante la crónica de la cruz, nuestro Redentor pagó un alto precio por ti y por mí. Veamos algunos detalles. En primer lugar, ese sacrificio, esa entrega representó dolor en su máxima expresión. Hay una declaración de alguien que irónicamente era ateo racionalista, que además era fisiólogo, el alemán Walter Herrnhut, quien en el año 1954 dijo lo siguiente, citamos: "Yo no creo que este hombre fuera hijo de Dios", así lo dijo con energía, y agregó, "pero habría haberlo sido para resistir semejante tormento durante 3 horas. Oiga esto, él plantea, pero podría haberlo sido para resistir semejante tormento durante 3 horas. No sé cómo lo hizo, no conozco a nadie que aguante eso. Termina la cita. Fíjense que a pesar de su incredulidad, cuando analiza esta crónica de dolor, tormento, violencia, reconoce el gran costo pagado por nosotros. Es que todo el mal se conjugó para lastimar al Maestro. El dolor en la cruz fue tan intenso, tan agónico, que en la medicina moderna se separó un término referido a este dolor: el dolor excruciante. El dolor excruciante se refiere al dolor en la cruz y se describe como un dolor insoportable en la semiología médica. Todo esto experimentó nuestro Redentor, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Ahora, este dolor no fue que vino así al azar. Había un plan perfecto de Dios. Su dolor y sufrimiento ya se había predicho. La Biblia, que etimológicamente es biblioteca, es una biblioteca de unos 66 libros, escrito por unos 40 hombres en un periodo de 1600 años. Pero fue un solo hombre realmente, o una sola persona, el Espíritu Santo de Dios, que guió a estos hombres a escribir su verdad. La palabra de Dios, en Génesis capítulo 3, el verso 15, citamos: "Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar". Fíjense que el escenario del Calvario, las escenas que de ahí se desprende, conjugan la victoria de nuestro Salvador Jesucristo, quien en la cruz, allá en el Gólgota, pisó la cabeza de la serpiente antigua, Satanás. Pero esta victoria tuvo un precio. Al él pisar la cabeza, el calcañar, el calcaño, la planta del pie fue herida, fue lastimada, lo que significa que pagó un precio de dolor. Ahora, el dolor, ¿cómo lo podemos ver expresado? Este dolor se manifiesta de 3 maneras y te invito a conocer esas características. En primer lugar, el dolor emocional. En una hermosa descripción que el evangelista Lucas, que además era médico, presenta detalles interesantes como médico. Y citamos a Lucas. Dice: "Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya". Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 41 al 44. Para entender esta enseñanza, debemos partir de la realidad de que nuestro Salvador, Cristo Jesús, era y es Dios encarnado. En Juan capítulo 1, 14 citamos: "Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad". Jesucristo se nos presenta, se nos muestra 100% Dios.
pero también 100% hombre. Esa combinación de naturaleza la vemos en nuestro Salvador Jesucristo. En la parte humana, durante ese momento agónico previo a la cruz, encontramos a Jesús allá en el Getsemaní, momentos difíciles que Él vivió. Fíjense que cuando analizamos al ser humano, el ser vivo, hay un sistema nervioso que es somático, que podemos voluntariamente dirigir. Yo puedo decir que mis brazos se muevan, que mis piernas se muevan, que mi cabeza, porque puedo tener un control ante esos músculos que son voluntarios. Eso lo dirige el sistema nervioso somático. Sin embargo, hay un sistema nervioso que es automático. Usted no manda a su corazón a latir. Usted no manda a su estómago a que se contraiga. Tampoco a sus pulmones a que se broncodilaten. No. Para eso existe lo que se llama el sistema nervioso autónomo, o también llamado vegetativo. Este sistema nervioso autónomo tiene dos grandes divisiones. Hay un sistema llamado simpático, donde manda un neurotransmisor llamada adrenalina, epinefrina o norepinefrina, y hay otro sistema llamado parasimpático con la acetilcolina como neurotransmisor. Lo interesante es que el sistema nervioso autónomo en la parte simpática prepara el cuerpo al ser vivo, aún a los animales también que son seres vivos, lo prepara ante el estrés. Cuando hay que enfrentar el peligro, se activa el simpático. ¿Cómo lo hace? La frecuencia cardíaca aumenta. Eso aumenta la cantidad de sangre, aumenta el oxígeno, los pulmones se van a broncodilatar. Todo eso preparando el cuerpo ante un gran estrés. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, en el momento agónico, allá en el Getsemaní, pasó por un momento de profunda ansiedad. De hecho, esta descripción que nos muestra el médico Lucas es posible. Es un término de una manifestación psicosomática, lo que se llama la hematohidrosis. Es posible que frente a una gran presión hay una actividad simpática que produzca a nivel de los pequeños vasos en la piel, allá en la dermis, una congestión, lo que puede provocar en la glándula sudorípara que está en la dermis profunda, esa agresión a esos pequeños vasos que por el conducto de la glándula suban hematíes, y esa ruptura puede provocar que la piel se torna sensible y haya salida de sangre, literalmente. Otro detalle interesante es que incluso nuestro Salvador, Cristo Jesús, en ese momento agónico, ¿sabía usted, mi amigo, que pudo haber perdido la vida de manera natural? Leemos Hebreos en el capítulo 5, 7 y 8 nos dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sabía que en Getsemaní Jesús pudo haber muerto de muerte natural? Sí, Él pudo. Hay un concepto que usa la psicología y una frase popular de la gente: se está muriendo de miedo. Es que una persona sometida a un gran estrés, esa sustancia vasoactiva puede provocar una terrible arritmia cardíaca, una asistolia, y la persona puede morir. Fíjense que el texto de Hebreos dice que Jesús fue librado de la muerte, pero Él murió en la cruz. Sí, lo que ocurre es que Él fue librado de la muerte natural. Él fue valiente y soportó hasta el último momento, porque Él tenía que morir en la cruz por ti y por mí. Pero no solamente experimentó el dolor emocional, también tenemos el dolor físico. Las heridas físicas que experimentó nuestro Salvador fueron tan intensas como las emocionales. Si buscamos una definición sencilla a las heridas, estas se definen y citamos: interrupción de la continuidad de los tejidos blandos y con ellos la pérdida de sangre. Esa sangre que Él derramó por ti. Cuando hay ruptura, que se rompe la continuidad de la piel, tanto profunda como superficial, entonces tenemos heridas. Estas heridas los cirujanos, los patólogos forenses clasifican de diversos aspectos. Por ejemplo, hay una clasificación de acuerdo al agente agresor. Pueden ser incisivas, contusas, punzantes, mixtas
Otro tipo puede ser de acuerdo a la profundidad, pueden ser penetrantes, perforantes o empalatamiento. En fin, lo que quiero que entienda es que nuestro Redentor, nuestro Salvador, en la cruz experimentó, en toda la crónica de la cruz, su carne fue expuesta a padecer todo tipo de heridas y con ella derramando su sangre que pagó el precio de tu salvación. Veamos ejemplos en detalles de esta crónica. En el arresto de Jesús, Mateo 26, el verso 66-68 decimos, dice así a la letra: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpea? Esas heridas con el puño, con hueso que es el puño, tenemos los huesos ahí del carpo y del metacarpo. Cuando se lastima con los puños hay contusión, hay lesión del tejido subcutáneo, incluso se pueden producir derrames de sangre en el tejido subcutáneo llamada equimosis. Él experimentó ese tipo de heridas. También durante la sentencia de muerte, heridas penetrantes. Mateo 27, 29 citamos, y pusieron sobre su cabeza una corona de tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Allá en Palestina abundan los arbustos espinosos. Hay un tipo de espina llamada Sisyphus o azufaito, o también llamada espina de Cristi. Estas espinas, con una longitud de 2 a 3 centímetros, son capaces de profundizar en los huesos del frontal, parietal, temporal, y al penetrar en esos huesos pueden lastimar una membranita que cubre el hueso, que se llama periósteo. Cuando penetran esas espinas, van a lastimar las llamadas terminaciones nerviosas libres, que producen un gran dolor. Pero a todo esto, el cuero cabelludo es ampliamente irrigado, lo que va a provocar gran derramamiento de sangre. Esa sangre que pagó el precio de tu salvación. Pero también tenemos heridas contusas. En Mateo 27:30 citamos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Con una caña sin filo es un golpe, es una herida contusa. Hay una combinación de maltrato físico con burla y desprecio, con objetos sin filo, lastimando el tejido subcutáneo, causando gran dolor en nuestro Salvador. Apreciado amigo, ¿cuánto le costó a nuestro Salvador redimirnos? En este instante, su amor hacia ti y hacia mí era el motor que le impulsaba a realizar ese sacrificio de amor, derramando su sangre, porque en ese instante Él pensaba en tu situación, pensaba en mi situación. Deseamos que abras tu corazón a Jesús. Ahí en pantalla tenemos nuestros números de contacto. Nos puedes llamar, te pones en comunicación con nosotros. Estamos dispuestos a ayudarte espiritualmente, a estudiar la palabra sin ningún costo, porque estamos llamados a informar esta gran verdad de que Cristo ha dado su vida por nosotros. Así que te pones en contacto con nosotros. Están nuestras informaciones de contacto para compartir contigo la palabra, un estudio bíblico sin ningún costo. Solo queremos que aprendas más de la palabra del Señor. Retomando el tema del sufrimiento físico de nuestro Salvador, hay en pantalla una ilustración, una imagen que nos muestra y nos presenta una práctica bastante malsana, horrenda, la flagelación, que fue perfeccionada por el Imperio Romano. Fíjense esta imagen en detalle, cómo nos muestra a la víctima, que se apoyaba sobre una columna con su espalda encorvada, adoptando casi una postura horizontal. Los verdugos en sus manos tenían lo que es el flagrum romano. Ese flagrum, que era un látigo, tenía en sus extremos, en sus puntas, bolas de hierro, pedazos de hueso, y con toda esa intensidad y fuerza bastante violenta, aplicaban contra la espalda de la víctima.
Esas bolas de hierro causaban profundas contusiones y hematomas. Las cuerdas de cuero con los huesos de oveja desgarraban la piel y el tejido celular subcutáneo. Incluso fibras de los músculos esqueléticos, esos músculos eran levantados por gran violencia, expuesto en este momento tan difícil. Al continuar los azotes, las laceraciones cortaban hasta los músculos, produciendo tiras sangrientas de carne desgarrada. Ahí mostramos una ilustración de una de las tomas de las películas de Hollywood, donde se ilustra el resultado final de la flagelación: lastimado, debilitado, desgarrado, con intenso dolor. Después de esta práctica horrenda, inició el proceso de el Vía Crucis o la Vía Dolorosa. Se obligó a Jesús, como era la costumbre, cargar la cruz desde el poste de la flagelación al lugar de la crucifixión. Aproximadamente unos 600 a 650 metros, más de medio kilómetro, con una cruz a cuesta. Esta cruz, que hay diversas teorías y discusiones, se cree que pesaba unas 300 libras aproximadamente por sus dos partes, la porción vertical y la porción horizontal, o también llamada patíbulo, que Jesús tuvo que llevar entre sus brazos, lo que pesaba aproximadamente 75 y 125 libras. Nuestro Salvador, ya debilitado, pisando terreno desigual y pedregoso, descalzo, llevó la cruz. Los romanos, con el temor de que después de haber sido maltratado, haber perdido sangre, estar debilitado, temían que muriese en el trayecto. Por eso buscaron a Simón de Cirene para que le ayudase a llevar la cruz. De esta manera llegaron al Gólgota, al lugar de la calavera, donde Jesús iba a ser crucificado. Un dato curioso es que la práctica romana en la crucifixión, vemos en Marcos 15:23, el evangelista nos dice lo siguiente, citamos: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esta práctica, antes de comenzar la crucifixión, el suplicio, el martirio, era costumbre dar una bebida narcótica para atenuar, para disminuir el dolor en la víctima. Pero nuestro Salvador no quiso tomarla. Él quiso estar consciente, con su mente clara, pues asumió con responsabilidad el pago en la cruz por la humanidad, para convertirse en ese gran mediador entre su Padre y los hombres. Asumió el sacrificio consciente, experimentando dolor por ti y por mí. Ya en la crucifixión, esta palabra crucifixión, una palabra compuesta de cruz o cruci, que es cruz, y figere, que es fijar en la cruz. Esta práctica se cree que fue inventada por los persas entre el 300 al 400 antes de Cristo. Una práctica malsana donde la víctima se colocaba, era colgada en el aire, suspendido, para que no hiciese contacto con la tierra, para que no la contaminara. Era una práctica horrible, donde se conjugaba el sufrimiento lento, doloroso, con mucho dolor, experimentando en la cruz. Este castigo era reservado para los esclavos, los extranjeros, los revolucionarios y para el más vil de los criminales. Cicerón lo definía como el castigo más cruel y abominable. Entonces nuestro Maestro fue clavado en la cruz. Sus manos fueron traspasadas por unos clavos de aproximadamente 13 a 18 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro. Es posible que estos clavos lastimaron nervios como el nervio mediano, que pasa por el centro de la muñeca, nervio como el cubital, que pasa por detrás, y arteria como la arteria radial, la arteria cubital, lesionadas, provocando derramamiento de sangre que pagó por ti.
De la misma forma, sus pies fueron clavados. Es posible que esos pies clavados entre el primero y el segundo espacio intermetatarsiano, traspasando el hueso del calcáneo y posiblemente lastimando nervios como el mediano y laterales de la planta del pie. Todo esto aumentando la sensación de dolor. Es fuerte, es difícil saber que nuestro Salvador experimentó gran dolor por ti y por mí. El historiador romano y también orador Séneca dijo: en la cruz el ajusticiado pierde la vida gota a gota. Así fue que él perdió la vida por ti y por mí. Un dato importante, y cabe destacar que la práctica de la crucifixión, hay datos históricos y evidencias que confirman esta práctica. Por ejemplo, en una excavación en el año 1968 en Jerusalén, se obtuvo la primera evidencia de una crucifixión cuando el arqueólogo Basilios Zaferis halló fragmentos de hueso en una tumba de un cementerio judío en el barrio de Gif HaMiktar, que se cree proviene del año 200 antes de Cristo. Tras realizar un análisis, se descubrió que los huesos pertenecían a un joven de entre 20 y 24 años de edad y un niño de apenas 3 y 4 años de edad. El mayor tenía un clavo de 18 centímetros en el hueso calcáneo del talón, sobre el cual se encontraban fragmentos de madera de olivo, lo que corresponde con una crucifixión en la cual los miembros del condenado son clavados a la madera de la cruz. El segundo descubrimiento se publicó en abril del 2018 por un grupo de arqueólogos e investigadores italianos en la revista científica Ciencias Arqueológicas y Antropológicas, tras realizar análisis sobre restos hallados en el 2007 durante una excavación, según reportó el Times de Israel. Los nuevos restos analizados corresponden al esqueleto de un hombre de entre 30 y 34 años que fue hallado en Gabello, a unos 60 kilómetros de Venecia, durante obras de infraestructura en el Valle de Po. El hombre fue enterrado en una tumba sin otros objetos. En su talón derecho se encontró una lesión violenta que corresponde también con una crucifixión, lo que confirma históricamente esta práctica y demuestra el dolor, el martirio, el sufrimiento que Jesús experimentó por ti y por mí. Ya en la cruz colgado, fue un momento bastante difícil, porque había una combinación de dolor. Mientras sus manos y sus pies estaban clavados, la respiración era difícil, pues para poder inspirar y tomar oxígeno, se tenía que apoyar en los pies, y esto aumentaba su dolor. Ese dolor limitaba entonces la inspiración, pero más que la inspiración, limitaba la exhalación. Es decir, él tomaba oxígeno, pero no podía exhalar el CO2, que es tóxico. Esto produce lo que se llama en medicina una hipercapnia. Esa hipercapnia va a afectar, a ser tóxico a la sangre, y va a venir lo que se llama una asfixia posicional. Gran dilema: dolor para respirar e insuficiencia respiratoria. Momento bastante difícil para nuestro Salvador. Pero no obstante a esto, vino el golpe de gracia. En Juan, el capítulo 19, 32 al 34, leemos: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Fíjense que era una práctica en los judíos para acelerar la muerte. Quebraban las piernas, la cadera. Esto aumentaba el sangrado y el paciente moría. En el caso de Jesús no fue necesario, ya estaba muerto. Y para confirmarlo fue el golpe de gracia, una lanza por el costado que lastimó la pleura que envuelve el pulmón y el pericardio que envuelve el corazón. Y de esta manera fluyó sangre y agua.
sangre con la cual se pagó el precio por ti y por mí. En definitiva, después de ver todas estas agresiones, politrauma de nuestro Salvador, la causa de muerte de Cristo Jesús es un politraumatismo acompañado de un shock hipovolémico con insuficiencia respiratoria. Eso dio al traste con la vida de Cristo, nuestro Salvador. 1 Corintios capítulo 6, el verso 20 nos dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él pagó en la cruz por ti y por mí. Por último, el dolor espiritual. El profeta mesiánico Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este profeta nos muestra la gran realidad. Los seres humanos, cada uno se apartó por su propia senda, por su propio camino. El desastre, ¿quién lo pagó? ¿Quién cargó con los platos rotos? Jesucristo asumió esta gran responsabilidad de rescatar a la humanidad perdida, descarriada, y para esto tuvo que pagar un alto precio. Mateo 27:46, citamos: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto debió ser un momento bastante difícil. Solo se sentía porque se hizo pecado. Maldito todo aquel que muere en el madero. En ese instante lleno de pecado, el pecado de toda la humanidad, tu pecado, mi pecado, llevado a la cruz. Porque recordemos Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá en la cruz, ese sufrimiento espiritual que representaba y representa llevar tus pecados, tus penas, mis penas, allá en la cruz para salvarnos de la muerte y de la condenación. Eso hizo nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gálatas capítulo 3, el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso hizo Jesús por amor a ti, por amor a mí. Dio su sangre, derramó toda su sangre, toda su volemia. Se derramó, mañó el madero para morir por ti y por mí, dando su vida en rescate por mucho. Hay un soneto anónimo llamado A Cristo Crucificado, y con él queremos ir concluyendo. Dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Eso debe moverte a ti, amigo, amiga, a reconocer a Cristo como tu Salvador, como tu Redentor, a entender el alto costo, un precio exorbitante, allá en la cruz, derramando toda su sangre, para con su sangre limpiarte de todas aquellas penas, cuitas y pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, la Biblia en miniatura. Ven a Cristo, acepta al Señor. Estamos dispuestos a ayudarte, a colaborar para que tú arregles tu vida con Dios, porque Cristo en la cruz pagó el precio de tu salvación. Que Dios te bendiga. Continuamos con nuestro hermano Franklin Gómez, y recuerda, Cristo murió por ti. Usted está viendo Sacrificio Perfecto. Como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir. Después de escuchar este poderoso mensaje de la palabra del Señor, queda la pregunta: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos si Cristo venció en la cruz? ¿Cómo puede ese triunfo aplicarse a mi vida en este momento? Amigo, a veces no has sentido que
que por más que luchas, por más que te esfuerzas, no obtienes lo que quieres? Y aun si lo consigues, sientes que eso no era lo que esperabas porque no te llena completamente. Solamente en la victoria que Cristo ganó en la cruz para nosotros es donde nuestras vidas pueden encontrar la completa realización. Te invitamos a venir al Señor Jesucristo. Te invitamos a creer en Él. Te invitamos a creer en su palabra, a aceptar su evangelio, a arrepentirte y bautizarte para el perdón de tus pecados. Sería de mucho agrado para nosotros compartir la palabra de Dios contigo. Por favor, ponte en contacto con nosotros por cualquiera de las vías que aparecen en pantalla y podemos entonces hablar un poquito más acerca de esto ya de manera un poco más privada, quizás a través de videoconferencias o de la manera que te sea más cómoda, el día y la hora que prefieras. Pero ten esto en mente. En Apocalipsis, en su capítulo 11, nos habla acerca de un grupo de personas ya en el cielo. Estas personas, en esta visión futura del apóstol Juan en Apocalipsis, decía que esas personas que habían llegado ahí habían podido vencer por medio de la sangre del Cordero. Tú también puedes tener la victoria. Tú también puedes vencer sobre los menesteres de esta vida terrenal. Solamente a través de Jesucristo es posible obtener esta clase de victoria permanente y para siempre. Nosotros ahora queremos invitarte a escuchar esta hermosa melodía, esta hermosa alabanza, y mientras la escuchas, por favor, medita en el mensaje poderoso que has recibido ahora. Escuchemos. Usted está viendo Sacrificio Perfecto. Como soy sin más decir que a otro yo no puedo ir. Después de este cántico espiritual, solo nos resta darte las gracias. Gracias porque has apartado este tiempo de tu vida para considerar cosas que el Señor desea que tú pienses muy bien, cosas que el Señor anhela que tú albergues en tu corazón. La palabra de Dios es la forma que Él tiene para tocar nuestros corazones. Hay personas que probablemente estén esperando en este momento escuchar una voz bien gruesa que desde el cielo le llame por su nombre y le diga lo que tiene que hacer.
Pero realmente lo que tenemos que hacer ya está en la palabra de Dios, en la Biblia. Y tú has escuchado un mensaje basado en esa palabra. Ahora está de ti que tomes la decisión de buscar al Señor Jesucristo y hagas tuya la victoria que Él ganó para ti en la cruz del Calvario. Agradecemos tu sintonía, agradecemos a Dios, agradecemos a cada una de las personas que han hecho posible esta transmisión y les pedimos que estén atentos a las próximas entregas de esta serie, Sacrificio Perfecto. Será hasta la próxima cuando nos veamos nuevamente. Por ahora, que el Señor les bendiga y les guarde ricamente. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Pam, 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 pam. Oh amigo, tú que sufres de injusticia y de maldad, viviendo en este mundo lleno de oscuridad, búscale. Si agobiantes son tus penas y tu ser no puede más, hay un amigo que te quiere rescatar. Búscale, llamando está por ti. Búscale por nosotros.
un reino a construir. Farara, fa, 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 farara.